Hola, ¿qué tal, Egunon? Si estás viendo esto es porque eres una emprendedora y te interesa saber sobre los equipos líquidos, sobre cuáles son sus características y sus particularidades. Y lo vamos a hacer tomando como referencia las conclusiones que se han realizado en un Emakum Meeting, un encuentro que hacemos dentro de la asociación Emakume Ekin, que como sabes es la asociación de mujeres emprendedoras aquí en Euskadi. Tuvimos un encuentro y dentro de ese encuentro salieron una serie de conclusiones que nos parece interesante compartir con más personas. Y lo hacemos porque esto de los equipos líquidos y esto de liderar tiene todo son todo temas importantes y debajo de los cuales hay como también podríamos hablar sobre el género, sobre cómo afecta los roles, los estereotipos, cómo nos han venido educando a las mujeres y a los hombres de manera diferente y desigual. Pues todo esto también a veces repercute en la manera de liderar o en la manera en la que afrontamos los equipos líquidos bueno, creemos que es interesante compartirlo. Bien, pues vamos a hablar sobre esto de los equipos líquidos y lo vamos a hacer comentando que los equipos, realmente cuando estamos hablando de los equipos líquidos, estamos también hablando de qué necesidades surgen a las personas emprendedoras con este tipo de equipos, que son algo distintos y en los cuales el liderazgo de la manera tradicional, tal y como nos lo han vendido en miles de libros, no vale. Ese libro de instrucciones no vale para este contexto. ¿Por qué? Realmente pensamos que las personas emprendedoras ya no suelen conformar, hay excepciones, ¿no? Pero muchas veces no suelen conformar equipos sólidos, estables, que trabajan en un mismo espacio-tiempo, sino que más bien son una red de redes que se juntan según el proyecto que hace falta. Y para eso muchas veces no hay tanta literatura o tantas referencias como en los equipos tradicionales, ¿no? Esos que son consolidados, estables, que todo el mundo cobra una nómina. Y realmente hace falta cambiar patrones mentales, porque muchas veces ocurre que se reproducen los mismos patrones que en un liderazgo tradicional en equipos que no tienen ese formato tradicional y eso puede generar problemas o puede generar como unas expectativas que luego no se cumplen. ¿De qué hablamos cuando hablamos de estos equipos líquidos? Pues bien, un equipo líquido se crea solo para un proyecto concreto, puede ser más o menos estable, más o menos pueden trabajar de forma habitual unas personas con las otras, pero se unen para un proyecto concreto y luego se disuelve ese equipo tal y como se conoce. Y hay una cuestión también interesante, que no hay una relación laboral establecida, sino más bien son colaboraciones y como tal, a veces tú trabajas para mí, a veces yo trabajo para ti y a veces trabajamos en conjunto. Entonces, no hay una fórmula concreta, no hay una jerarquía establecida ni un organigrama, sino que hay que crearlo cada vez. Y esto también tiene su tema, porque claro, hace falta constantemente aclarar los roles y hacer visible cuáles son los roles de cada persona para que todo el mundo se sienta a gusto y no estemos esperando a que alguien haga algo que no está haciendo o que alguien tome un liderazgo cuando realmente el liderazgo le pertenece a otra persona en ese caso concreto. Entonces, los roles son cambiantes, los proyectos también son cambiantes y ahí vemos que es muy diferente el tipo de proyecto y el tipo de equipo que se puede conformar y las dinámicas que puede haber si este equipo se conforma porque hay una petición de un cliente o una clienta que quiere algo, es decir, esa petición viene de fuera o es algo que, bueno, hemos detectado una oportunidad, quiero sacar este proyecto adelante, no hay de momento una fuente de financiación clara, y tampoco hay una fecha de entrega y eso también puede generar sus propias historias, ¿no? Sus propias particularidades, porque si no hay fecha de entrega es ¿para cuándo? ¿Para cuándo vas a entregar esto? Es decir, que es mucho más difícil establecer un marco de tiempos y de entregas que sea, bueno, pues que la gente lo priorice, ¿no? Que la gente de cada uno
de los equipos que conforman ese equipo líquido se tome en serio y priorice dentro de sus trabajos, porque, claro, cuando no hay una fuente de financiación clara, pues se tiende a priorizar otras que son, bueno, están más establecidas. Bien, ¿por qué hablamos de que es diferente? Pues por todo esto que hemos comentado y además porque muchas veces se une gente que suele trabajar de forma habitual en conjunto, aunque no sean de la misma organización, con gente nueva, que tiene que, es decir, que existe como una medio cultura de esa, no se voy a decir organización, sino ese organismo, y de pronto viene otra persona nueva con sus referencias, con sus maneras de trabajar. Y en todo esto, los roles de género, es decir, cómo nos han venido educando a mujeres y hombres y lo que la sociedad espera de cada uno de nosotros y nosotros, es realmente que liderar, no hay un libro de instrucciones concreto de qué es liderar. Y cada cual lo tiene que llevar a su manera auténtica de ser y de hacer. Porque si no, acabamos comprando modelos que no nos gustan o nos quedan como encorsetados o no nos sentimos con la comodidad suficiente como para trabajar desde la naturalidad y desde, bueno, desde de una manera más auténtica, más conectada con lo que yo soy y mi manera de entender la vida y las organizaciones. Y por tanto, es importante en este punto, como no hay un libro de instrucciones, no hay referencias, no hay nada, hace falta trabajar la introspección y ver cuáles son mis habilidades para liderar. Y cuando hablamos de liderar, a mucha gente se le pone como, no me gusta esa palabra, es algo como, bueno, que no a todo el mundo le gusta y es comprensible porque el líder, es como el liderazgo, eso, todo ese imaginario lo asociamos muchas veces a cosas que no nos resultan agradables, que no nos resultan interesantes y que no nos sentimos identificadas con ese imaginario, con ese tipo de liderazgo que tenemos en ese imaginario, que bueno, pues pertenece ahí a ese imaginario colectivo y por tanto pues tenemos que hacer una traducción de qué es eso para mí. Y ahí eso para muchas personas es útil cuando decimos que liderar es hacer que las cosas pasen. Hay personas que se quedan más tranquilas. ¿Por qué? Porque hacer que las cosas pasen, bueno, todo el mundo quiere hacer que las cosas pasen, pero liderar a mucha gente lo asocia a mandar, lo asocia a yo, bueno, me seguís, es por aquí y me seguís, os guste o no, etcétera. Y eso, claro, pues para un equipo líquido en el que cada cual trabaja en algo distinto, en un lugar distinto, con unos objetivos distintos, unas aspiraciones distintas, pues eso no tiene por qué servir, porque el compromiso, que algo que en otro tipo de organizaciones más estables se da por sentado, porque es un compromiso de nómina, para que nos entendamos, pues ahí hay que trabajarlo. Ese compromiso hay que crearlo y hay que crearlo motivando. Muchas veces la gente se embarca en un proyecto, en un equipo líquido, sin realmente saber cuándo va a tener eso una recompensa clara. Y eso hace que la motivación baje, que haya algunos momentos que esa motivación baje. Por eso es importante pues, entender que todo este proceso hay que buscar esas nuevas formas de ser y de hacer y nuevas formas de aproximarse a cada proyecto, porque cada proyecto también es de una naturaleza distinta y de tamaño distinto, de presupuesto distinto y la interacción entre los elementos es diferente. Para eso vamos a hablar hoy sobre las fases del proceso. En cada fase del proceso de un proyecto con un equipo líquido, pues hay que ver, por un lado, cuáles son las necesidades del proyecto, cuáles son las necesidades del equipo y muy importante es cuáles son mis necesidades. Porque, claro, a las mujeres nos han enseñado a atender y escuchar las necesidades ajenas. Y en esa atención externa hay un elemento que se suele perder de vista y que es clave. Y esto lo hablamos muchas veces en Emakume Ekin y en el emprendimiento, que es mis necesidades. ¿Dónde me quiero colocar yo dentro de este proyecto? Si yo soy la que estoy llevando este proyecto adelante y empiezo a conformar un equipo, ¿dónde me quiero colocar yo? Y a su vez también, bueno, ¿qué cuestiones tengo que ir trabajando yo
porque me las voy a encontrar, sino por el camino, si no se me van a manifestar, digamos, a lo largo del proceso. Entonces, la actitud interna, trabajar las propias necesidades y ponerles atención y confiar en el propio criterio a lo largo del proceso, ¿no? Y para eso, para confiar en el propio criterio en el proceso, pues hace falta constantemente escuchar a las demás personas y escucharte tú. Hablábamos eso, ¿no? De la fase preproyecto, durante el proyecto y después del proyecto, y también las esferas, ¿no? Hacia el equipo, hacia el proyecto y hacia mí. Bien, pues como comentábamos, todo puede comenzar con un proyecto que viene de fuera, con un proyecto que está, digamos, bajo un encargo que tiene unos plazos concretos, y entonces ahí es fácil encontrar un equipo que pueda satisfacer esas necesidades. Pero lo interesante es también escuchar cuáles son esos talentos de ese equipo. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces solo conocemos una faceta de una persona y esa persona puede tener otras múltiples facetas profesionales que nos pueden venir muy bien para este proyecto y que además puede cambiar incluso en algunos momentos la propia naturaleza del proyecto, porque puede enriquecerlo, puede aportar otro tipo de actitudes, de habilidades profesionales que nos pueden venir bien para hacer de ese proyecto algo más compacto y más interesante. Y hablando de esto, también hace falta adaptarse, es decir, cuando hay dos roles, dos figuras que tienen un papel parecido, bueno, pues todo esto de no pisarse y de, a su vez, acompasarse, y que tener claro cuál es el propósito y, sobre todo, ¿para qué estamos aquí? Bueno, una de las cosas que más salió en este encuentro que hicimos de Emakume Ekin, en el que hablábamos de los equipos líquidos, pues era el tema de aportar perspectiva, que liderar es constantemente dar seguridad al equipo y aportar perspectiva. Porque cuando estamos dentro de la tarea, a veces nos perdemos de vista el para qué era esto, el propósito y todo esto. Y bueno, qué interesante es que la persona que lidera ayude a tomar perspectiva constantemente. ¿Dónde estamos? ¿Para qué estamos yendo hacia allí? ¿Y qué es lo que necesitamos en estos momentos, ¿no? En las siguientes fases? Esto, lo de dividir el proceso por fases, que es algo que todo el mundo conoce cuáles son, bueno, más o menos cómo se puede hacer, pero es que tiene otra ventaja, y es que dividimos el proceso en fases y dividimos también la motivación y la energía en fases. Es como es como en cualquier actividad física, ¿no? Ponerse, digamos, fases intermedias o objetivos intermedios puede ayudarte a entender que, vale, no es que vamos hacia allá, que es demasiado, sino voy a ir de aquí hasta aquí. Y esto nos puede ayudar para entender que, vale, pues me voy a focalizar en esto, porque si no, si miro demasiado, abarcando todo, pues puede generar esto cierta ansiedad o angustia. Entonces, la persona que lidera tiene que tener distintas habilidades o distintos roles en cada momento del proceso. El tema de aportar la perspectiva es para que facilitar a las personas que están trabajando en algo concreto se focalicen en eso, porque ya me ocupo yo de ayudarte a entender qué propósito tiene esto y para qué estás haciendo esto en concreto, que es algo muy importante para sentir también utilidad y saber que esto tiene un sentido y no es para nada, no es porque sí. Por otro lado, otro de los asuntos que salía una y otra vez era la necesidad de ir aterrizando. Ir aterrizando es decir no. Es decir no a muchas cosas que se presentan, sobre todo en la fase inicial del proyecto. ¿Y si hacemos esto? ¿Y si hacemos lo otro? Y se puede abrirse demasiadas opciones, y esto nos puede generar como un proyecto o demasiado complejo de entender, o demasiado complejo de vender, o algo que es inabarcable. Entonces, decir que no es algo magnífico y que te ayuda a ir de forma más ágil hacia adelante. Y muchas personas pueden sufrir con esto de decir no a opciones, porque pueden entender que es renunciar
a cierto tipo de cosas que podían aparecer. Bien, para esto una cuestión muy útil es tener una nevera de ideas. Una nevera de ideas es, bueno, pues puedes hacértela físicamente o si no, puedes simplemente tener un banco de ideas donde ir guardando aquellas ideas que no han salido ahora o de momento no han salido o al final el cliente o la clienta pues no ha querido esa parte del proyecto, lo que sea. Tener esa sensación de que esas ideas no van a desaparecer, sino que van a quedar en un lugar concreto, nos puede dar como paz de que, vale, bien, me quedo tranquila con este tema. Y puede ayudarnos a desapegarnos de las ideas. Porque una de las cosas que nos puede pasar es ese apego a la idea. Es decir, ¿qué es apego? ¿No? Es que yo y mi idea somos lo mismo. Yo soy mi idea soy yo. Y eso puede hacernos sufrir si de pronto mi idea se cae, nuestra idea se cae, o también el hecho de identificarte en exceso con esa idea puede hacer que esa idea sea impermeable. Y cuando decimos impermeable es que es una idea que no recibe aportaciones externas y se siente como algo que o es así o no es. Y rara vez una idea comienza y termina de la misma manera. Rara vez decimos es que es casi imposible, porque las ideas son organismos vivos. Las ideas están vivas, es que responden a los momentos y a los obstáculos. Entonces, tú puedes diseñar cómo va a ser, pero luego es como un río, baja y empezará a sortear las dificultades y hará la forma que tenga que hacer al sortear esas dificultades, pero tú no puedes predecir eso desde el inicio. Puedes pensar en el propósito, puedes pensar más o menos cómo de grande quieres que sea ese proyecto, cuáles son las características, cuáles son sus objetivos y todo esto. Pero después tenemos que saber que hay que soltar esa idea inicial y hay que, como decía una de las asociadas que participó, recalcular la ruta. Los proyectos luego van cambiando y como van cambiando no podemos tener el mismo esquema que al inicio del proyecto cuando no sabíamos cómo iba a ser. Empieza a realizarse y por el camino empieza a haber otro tipo de necesidades. Eso de recalcular la ruta es simplemente ver, ¿vale? Si en lugar de ir hacia allí vamos ligeramente hacia otra zona, habrá que buscar soluciones para esos otros retos que están en esa otra zona. Porque en nuestro caso teníamos necesidades previstas para la ruta A, no la ruta que se desplaza ligeramente de esa ruta A. Con lo cual, pues bueno, hace falta como replantearse constantemente esto y también esa perspectiva de la que hablábamos antes nos va a ayudar a entender que si estamos recalculando ruta, hay que informar, porque si no, cabe la posibilidad de que cada persona que está trabajando de una manera más especializada en algo, pierda la perspectiva, pero también pierda la sensación de que, los planes han cambiado, no lo sabía. Entonces, constantemente informar y contar y escuchar, porque en ese escuchar también nos puede servir para el replanteamiento de ese proyecto, para recalcular la ruta. Bien, hablando de todo esto, uno de los asuntos que sobrevuela constantemente a lo largo de todo un proceso es el tema del atrevimiento. Atreverse a decir que no y atreverse a decir que sí. A veces la silla de la persona que lidera está vacía porque nadie se atreve a adoptar ese rol. ¿Por qué? Pues porque en la cultura dominante se nos ha dicho a las mujeres que nuestro lugar dentro del liderazgo no estaba en la silla principal. Y como se nos ha contado esto y se ha quedado por aquí, aunque tu familia o tu entorno cercano pues no haya manejado esos parámetros, pero muchas veces se queda como en la manera, en una parte menos consciente. ¿Y qué ocurre? Que no creemos en que haya que liderar como nos han contado que es el liderazgo, pero tampoco hemos encontrado nuestra forma de liderar en la que nos sentimos cómodas
Y entonces tenemos como una tentación de, no, 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 pero bueno, esto lo hacemos entre todas las personas, no, 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 pero esto, bueno, vamos a... Sí, es que eso es liderar. Entonces, toma la silla de líder, toma la silla de hacer que las cosas pasen y ya te ocuparás de escuchar al grupo, ya te ocuparás de integrar sus visiones, ya te ocuparás de todo eso. Pero es que si nadie toma la silla, si nadie se sienta en esa silla, pues puede ser problemático. Y no, con esa silla no quiero decir que sea una única persona la que tiene que tomarlo, pero sí que los roles tienen que estar claros. Y a veces evitamos eso y al final los proyectos sufren, tú sufres porque ves que al final hacía falta tomar unos momentos de decisiones determinantes, pero tú ya no estás sentada en esa silla. Entonces, eso puede generar, al principio quizás no, pero luego llega un momento que puede generarte problemas porque realmente tú sí sabías hacia dónde tenía que ir ese proyecto, pero como no hay nadie sentada en esa silla, comienza a haber problemáticas. En el propio sistema de trabajo puede haber problemáticas. Entonces, y porque realmente, ¿qué hay detrás de eso? Es interesante entender que cuando tomamos el rol de líderes, muchas veces pues, podemos no sentirnos suficientemente preparadas, eso del síndrome del impostor, de la impostora. Puede ser que digamos, pues, ¿quién soy yo para esto? Si hay muchísima gente que sabe un montón, sí, sí, pero tú también sabes un montón. Es decir, poner en valor tus conocimientos, tu experiencia, todo tu currículum de vida, ya no solamente de trabajo, de vida. Y en este sentido, también entender que tú sabes lo suficiente como para estar ahí y nadie sabe lo suficiente al sentarse en la silla de quien lidera porque el proyecto está por hacerse. Entonces, pues bueno, hay que escuchar el proyecto, hay que escuchar a la gente, hay que tomar decisiones por el camino y se va aprendiendo. O sea, liderar también es un proceso de aprendizaje. Y eso no se ha enseñado en el modelo tradicional. En el modelo tradicional era una persona que lidera, lo sabe todo, no tiene dudas, no le tiembla el pulso, pero no le tiembla el pulso porque no tiene dudas, porque no tiene nada que aprender en la vida. O sea, nos han enseñado como una cosa, como si fuera todo lo sabes, o sea, una figura que no tiene sentido luego en la práctica, que no se corresponde con la realidad y sobre todo con una realidad en la que cada proyecto es distinto. Porque si pensamos en un proyecto que siempre es igual, que se repite todos los años, pues va ahí, pues vale, no hay, puedes aprender, pero el margen de aprendizaje es menor. Pero en un proyecto con un equipo líquido, todo el rato se aprende. Con lo cual, no saber es necesario. O sea, saber que no sabes es una actitud necesaria. Pero a pesar de eso, pues tomar tu rol y entender que eso, bueno, es así y le pasa a todo el mundo y aún así, pues asumir esa responsabilidad es interesante. Y es interesante para que luego al aterrizar ideas o cuando el equipo está un poco como perdido, ayudar a la gente a entender que es por ahí, pero es por ahí no por nada, sino porque es que el propósito de esta idea, el para qué de esa idea, es hacia allí. O sea, una idea puede conformarse como por diferentes conceptos, pero llega un momento en el que este concepto se cambia, este concepto no se podía hacer porque no había presupuesto, este concepto al final el cliente no lo ha querido, lo que sea. Pero sí hay una cosa que es como el propósito de la idea, es donde la idea conecta la necesidad por la que fue originada y el propósito, el para qué esa idea, ese impacto que va a generar, esos beneficios que va a generar, y no estoy hablando solo de beneficios económicos, que también tiene que haberlos, sino que de alguna manera esa idea es el punto intermedio entre la flecha que marca la necesidad con los beneficios. Y pensar que esa idea es cambiante, pero siempre tiene que haber una parte irrenunciable, porque si no la podría hacer cualquiera en cualquier momento, pero no, eres tú o es tu equipo quien tiene que hacerlo. Y bien, dicho esto, otro de los conceptos que salió fue el tema del optimalismo. Nos han venido enseñando que para decir o hacer algo tiene que ser brillante, porque si no, no lo hagas.
Eso a muchas personas les genera un sentimiento de que esto o es perfecto o no tiene que salir adelante. Cuando realmente la perfección no existe, para empezar, es un concepto erróneo, y por otro lado es que no es perfecto, es que tiene que ser adecuado. No tiene que ser perfecto, tiene que ser adecuado, adecuado al presupuesto, a los tiempos, a los recursos existentes, a lo que sea. Pero pensemos en esto, en adecuado. Y en este sentido, hay gente que habla del optimalismo, ¿no? De no el perfeccionismo, sino el optimalismo. Lo mejor que se pueda con lo que teníamos. En ese sentido, hay una cosa interesante que es que el deberíamos haber tendría que ser un tiempo verbal prohibido. O sea, deberíamos haber hecho, es que no, porque en el momento en el que tomamos aquella decisión, con la información con la que contábamos, era eso. Entonces, después decir, deberíamos haber, bueno, no, dime que para la siguiente vez vamos a hacer esto o lo otro, pero no podemos pensar en corregir el pasado porque eso es algo que no, es físicamente imposible. Bien, dicho esto, lo que sí podemos hacer es aprender del pasado y guardarlo otra vez en esa nevera de ideas para que nos dé ideas para otros proyectos, para uno que pueda repetirse o otro en general. Otros proyectos que puedan ayudarnos a... Bueno, de pronto puedes tener ahí ideas que son versionales, son adaptables, son, bueno, recalculables. Bien, por último, otro concepto es constantemente colocarme yo en el lugar, no solamente en la silla que me corresponde, sino también cuando estoy demasiado pendiente del proyecto, de que eso vaya a salir, cuando estoy demasiado apegada al resultado o demasiado pendiente del equipo y lo estoy como intentando abarcar todo. Bueno, pues colocarme en mi lugar. O sea, soltar responsabilidades en términos de, bueno, apegarme a que todo tenga que tener exactamente la manera en la que yo creo que tiene que estar, sí tiene que estar en términos generales, pero luego el cómo tenemos que dejar a cada profesional, evidentemente, pues que encuentre su espacio, su manera de hacer. Pero soltar eso es también colocarme en el lugar que me corresponde y volver otra vez a cuidarme yo, a escucharme yo y a escuchar al equipo y al proyecto y decir, vale, ¿esto qué necesita en estos momentos? Y colocarme yo si me pongo a hacer actividades demasiado específicas, demasiado especializadas, pues volver a sacar la cabeza y mirar en lo global. Y un último asunto, y es en esto de estar conectada con mi criterio, que mi criterio vale, que muchas veces se nos ha puesto en cuestionamiento a lo largo de nuestra vida profesional, se nos ha puesto en cuestión y eso pues queda ahí como un aprendizaje, ¿no? Como que mi criterio no vale, ¿no? Tu criterio vale y tanto que vale. Y por eso estoy hablando todo el rato de escucharnos. En este tema del escucharnos y de mi criterio, después de los proyectos, cuando un proyecto ya termina, ya estamos en la fase esta de celebrar, de recolectar aprendizajes, de ver cómo ha sido y de visibilizar el proceso y el trabajo que todas las personas han hecho, pues hay una cuestión y es el autorreconocimiento. ¿Cuántas veces, bueno, pues por esto del perfeccionismo o de la autoexigencia excesiva, ¿no? Que esto tiene un peso de género clarísimo, el tema de la autoexigencia, pues se nos olvida este autorreconocimiento, esta celebración. Me da igual si es en horas libres, es en cualquier otro formato, o sea, cualquier formato que encuentres que sea bueno para ti, para ese autorreconocimiento. ¿Por qué? Porque esto también te da fuerzas para cuidarte tú, este tema del autocuidado que o sea, que tanto hablamos en el emprendimiento y que en cualquier tipo de liderazgo es que es importantísimo. O sea, hay que cuidarse, te tienes que cuidar, porque si no se desgasta, o sea, una vez te desgastas tú, ya no hay ni emprendimiento, ni proyecto, ni nada, ¿no? Entonces, por eso tenemos que estar siempre regenerándonos, tiene que ser como una pila recargable constantemente y para eso hay que descansar también y hay que escucharse y hay que tener, bueno, ese piloto puesto, ese termómetro interno lo tenemos que tener bien detectado. Lo dicho, el autorreconocimiento. Y en todo esto que hablamos del liderazgo, de los equipos líquidos,
saber que es una aventura nueva cada vez, pero que hay ciertas cosas que puedes ir aprendiendo y que una vez reconocido que existen maneras de liderar propias, pues también entender cuáles son tus maneras. Y ahí te vamos a dar un ejercicio para hacer, que es las personas que son referentes para ti en cómo han liderado algo, un proyecto del tipo que sea, de la naturaleza que sea, esas personas que son referentes, ¿qué es lo que te gusta de ellas? Y lo puedes mirar desde la forma contraria. Cuando ha habido formas de liderar que no te han gustado, en las que no te has sentido cómoda en ese entorno, ¿qué ha fallado? ¿Qué necesitabas tú? Porque esos dos asuntos te pueden ayudar a entender cuáles son tus formas de liderar genuinas. Y todo eso puede ayudarte a trabajar eso, ¿no? ¿Cuáles son tus potencialidades? Y ahora te invito a hacer un ejercicio, ahora cuando quieras, que sería ver digamos, cuál es mi forma de liderar más característica o qué habilidades, qué conocimientos, qué formas de hacer puedo yo poner sobre la mesa cuando lidero un proyecto. Tener esto por escrito, no vale solo pensarlo, hace falta escribirlo, tener esto por escrito nos puede ayudar a, cuando afrontemos un nuevo proyecto, tomar perspectiva y ver que realmente yo tengo muchas capacidades y esto me puede ayudar a entender que sí, que es mi hora de tomar esa silla que está libre y sentarme en ella. Eskerrik asko y muchísimas gracias por haber estado ahí, por los comentarios, por todas las personas que han visto este webinar y nos seguimos viendo en las redes y en el blog de Emakumeekin. Eskerrik asko.